El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional, maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 4, del 13 al 22. Estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, cuando el Espíritu Santo te guíe, testifica acerca de Jesús. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Tercer día de ayuno. Tercer día para estar en la presencia de Dios, para persistir, para no bajar la guardia, para creerle a Dios, para que cada día nuestros corazones se acerquen a Él. Mi invitación el día de hoy es que permanezcamos en ese propósito y sigamos buscando al Señor. Nosotros estamos hablando de la santidad. Y decíamos ayer que Dios aborrece el pecado. Ojo, y lo aborrece donde quiera que lo encuentre. Tanto en el Hijo de Dios como en el pecador por igual. Dios no aborrece el pecado de unas personas para ignorar el de otras. Él juzga las obras de cada persona imparcialmente, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Además, si usted mira algunos ejemplos bíblicos, mire y verá cómo Dios trató con severidad los pecados de aquellos hombres con los que estaba tratando. David fue un varón conforme al corazón de Dios, dice Hechos 13:22. Pero no obstante, después de su pecado contra Urías, le fue dicho en 2 de Samuel 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Moisés, por un solo acto de incredulidad, fue excluido de la tierra prometida, a pesar de sus muchos años de servicio fiel. ¿Y qué me dice Jonás? Jonás, por su desobediencia, fue arrojado a la horrible prisión en el vientre de un pez gigante, donde estuvo 3 días y 3 noches, a fin de que aprendiera a no huir de la presencia de Dios. Muchas veces, debido al carácter engañoso de nuestro corazón, porque la Biblia dice que nuestro corazón es perverso, algunas veces jugamos con la tentación, abrigando la idea de que siempre es posible confesar y pedir perdón. Y este modo de pensar es muy peligroso para los cristianos. Recuerde que Dios juzga sin parcialidad. Él jamás pasa por alto ningún pecado nuestro. Jamás toma la decisión de no molestarse, aunque se trate solamente de un pecado pequeño. Dios aborrece intensamente el pecado, donde quiera y cuando quiera que lo encuentre. Mire que la Biblia, quiero hacer mención a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17.
porque ayer estábamos hablando de que Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Y en ese mismo pasaje de Primera de Pedro capítulo 1, se nos insta a vivir en la tierra como peregrinos, con reverencia y con temor. Desde luego que el amor de Dios para con nosotros, que se manifestó a través de la persona de Jesucristo, debe constituir la motivación principal para buscar la santidad. Pero una motivación incitada por el aborrecimiento de Dios hacia el pecado y el juicio consiguiente sobre el mismo no es menos bíblica. La santidad de Dios constituye un nivel sumamente elevado, un nivel de perfección. No obstante, ese es el nivel que se nos pide y no puede hacerse otra cosa. Si bien es cierto que Dios nos acepta únicamente en mérito a la obra de Cristo, el nivel que Dios nos exige en el desarrollo del carácter, de las actitudes, de las acciones y las manifestaciones es este: sed santos porque yo soy santo. Y si queremos crecer en santidad, tenemos que tomar esto con seriedad. Miren, cuando uno define la santidad, alguien decía, la santidad es, por sus características, la semejanza con Dios. Cuando uno lee Romanos capítulo 6, verso 19, dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea que el resultado inmediato de la obediencia a Dios es la conformación interior a la imagen de Dios. Eso es lo que quiere decir la Biblia. La santidad entonces consiste en ese cambio o renovación interior de nuestra alma que la va produciendo el Espíritu Santo. Los atributos que se le asignan a Dios se refieren a sus cualidades esenciales y se refieren precisamente a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así lo dice la Escritura. Quiero avanzar y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué significa esa expresión que sin santidad nadie verá al Señor? La Escritura es muy clara en dos sentidos. Primero, los mejores creyentes jamás pueden por sí mismos merecer la salvación basados en una vida santa. Nuestras acciones justas, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea que nuestras mejores obras están manchadas y contaminadas con la imperfección y el pecado. Y en segundo lugar, las Escrituras se refieren repetidamente a la obediencia y a la justicia de Cristo manifestada a nuestro favor. Y lo dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. O sea que estos pasajes nos enseñan lo referente a un doble aspecto de la obra de Cristo a nuestro favor. Y se los menciona a menudo como una obediencia activa y una obediencia pasiva. ¿Cuándo es obediencia activa? Cuando se refiere a la vida sin pecado que vivió Cristo aquí en la tierra, a su obediencia perfecta, a su santidad absoluta. Esa vida perfecta se le acredita al que confía en Él para su salvación. Su obediencia pasiva se refiere a su muerte en la cruz, mediante la cual Él pagó completamente el castigo correspondiente a nuestros pecados y así dio satisfacción a la ira de Dios con nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 9, vemos que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Posteriormente, el escritor agrega, en esa voluntad, mire qué belleza este texto, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. O sea que aquí vemos
que nuestra santidad delante de Dios, ¿qué es? Depende enteramente de la obra que Jesucristo hizo por nosotros, por la voluntad de Dios. ¿Sí ven, mi querida familia? Por eso les dije, no saquen conclusiones a priori. Este tema es difícil de tratar porque este tema exige que seamos rigurosos. Dios es santo, Dios no permite el pecado. Dios no permite que clasifiquemos los pecados. Dios quiere que no pequemos y que vivamos una vida santa. Pero mire poco a poco cuando empezamos a desglosar el tema, lo interesante que se vuelve. O sea que nuestra vida santa tiene que basarse ¿en qué? En el control y en el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Por eso el secreto de la vida cristiana no es vivirlo yo, sino dejar que Cristo viva a través de mí. Toda la santidad que usted quiera vivir va a depender enteramente de la obra de Jesucristo por nosotros. Mire, dele una leidita a Hebreos 12:14 y va a encontrar que ¿a qué se refiere Hebreos 12:14? A la santidad que tenemos en Cristo. No porque en este punto el escritor esté hablando de una santidad que tenemos que procurar alcanzar, no, tenemos que seguir la santidad. Vuelvo a leer el versículo con el que estoy desarrollando este texto. Hebreos 12:14, seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Tenemos que seguir la santidad, y sin esa santidad, dice el escritor, nadie verá al Señor. O sea que las escrituras hablan tanto de una santidad que nosotros tenemos en Cristo ante Dios, como de una santidad que nosotros tenemos que buscar insistentemente. Y en esos dos aspectos de la santidad que se complementan mutuamente, porque nuestra salvación es una salvación para ser santos. Y mire qué dice Primera de Tesalonicenses 4:7 cuando dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia sino a la santificación. ¿Se acuerda que una de las iglesias a las que Pablo tuvo que reprender mucho por su vida en la carne y su vida de las pasiones fue la iglesia a los Corintios? Y a los Corintios, ¿qué les escribió Pablo en 1 Corintios 1:2? Les escribió a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Tremendo. O sea que la palabra traducida santificados significa hechos santos. ¿Y qué quiere decir eso? Que por Cristo somos hechos santos en cuanto a nuestra posición delante de Dios, pero somos llamados a ser santos en nuestra vida diaria. El escritor de la epístola a los Hebreos nos está advirtiendo que debemos tomar en serio la cuestión de la santidad personal y práctica. Cuando el Espíritu de Dios entra a morar en nuestras vidas al momento de recibir la salvación, viene con el fin de hacernos santos en la práctica. ¿Sí ven? Y este deseo de santidad no debe ser más que un destello en el comienzo, no. Tiene que aumentar hasta convertirse en una llama, en un deseo vehemente de vivir una vida enteramente agradable a Dios. O sea que la salvación genuina trae consigo un deseo de ser santos. ¿Sí ve por qué a veces cuando hablamos de la salvación, mi querida familia, decimos que no es que la salvación se pierda, sino que realmente muchos no la tienen? Porque cuando la Biblia dice que una persona ha sido hecha salva por medio de el nuevo nacimiento y la regeneración, mire lo que empieza a producir en nosotros, una vida diferente. Una persona que se llame cristiana no puede haber dicho que hizo una oración de fe, que asiste a una iglesia y sigue haciendo lo mismo todo el tiempo. Eso no puede pasar. Que le den un nombre, que le digan que le den explicaciones, no. Yo le estoy hablando desde la Biblia. Mire lo que produce la verdadera salvación en el cristiano. Nos trae consigo un deseo de ser hechos santos. Cuando Dios nos salvó por medio de Cristo, no solo nos salva del castigo del pecado, sino también de los dominios del pecado.
Eso es lo que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Entonces nosotros en el día a día debemos experimentar que crecemos en la fe. ¿Y a qué nos va a llevar crecer en la fe y madurar en la fe y en nuestra salvación? Pues que podemos experimentar cada día mayor consagración, estar más cerca de Dios. Y cuando eso pase, esa gracia va a ir aumentando proporcionalmente, porque en la medida en que nos consagramos a Él, después de nuestro nuevo nacimiento, entonces quiere decir que estamos viviendo una verdadera conversión. O sea que el sentido de la salvación es justamente que seamos santos y sin mancha delante de Él, dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Seguir viviendo en el pecado cuando somos creyentes en Cristo es ir en contra de los propósitos de Dios en cuanto a nuestra salvación. Entonces, pregúntese hoy, ¿qué clase tan extraña de salvación anhelan los que no se preocupan por la santidad? Quieren ser salvados por Cristo, pero al mismo tiempo quieren estar fuera de Cristo, viviendo en un estado carnal. Quieren que se les perdone los pecados, pero no con la finalidad de caminar con Dios y una vida consagrada a Él, sino a fin de que puedan practicar su enemistad con Él, sin temor al castigo. Imagínense pues, la santidad, por lo tanto, no es una condición necesaria para la salvación, porque eso sería salvación por obras. ¿Qué es entonces la santidad? Es parte de la salvación que se recibe por la fe en Cristo. El ángel dijo a José, llamará su nombre Jesús, que significa Jehová es salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, podemos decir que nadie puede confiar en Cristo para su salvación genuina, a menos que también confíe en Él para su santificación. Dios quiere una vida nueva en cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevos. Él es el que trae la fe salvadora, pero también Él hace surgir en nosotros el deseo de ser santos, porque no puede pasar una cosa sin la otra. Pablo dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Más claro no nos puede hablar la Biblia. Tito, capítulo 2, versos 11 al 12. Con esto, ¿a dónde quiero? Y perdónenme que sea tan enfático. ¿Sí ve por qué tenemos que abordar la Biblia como es? Porque no se trata de la palabra santo y la palabra santidad y yo no puedo ser santo. No, mire lo que está diciendo la Biblia. El llamado de nosotros no es a que nosotros construyamos nuestra santidad y nos volvamos santos y entonces no volvamos a decir malas palabras, no nos volvamos a enojar y entonces todo para nosotros sea puro. No. La obra de Cristo en nosotros, la consagración nuestra a Él y a su palabra va a ser que en la medida en que avancemos en el tiempo, nosotros cada día vivamos una vida santa, agradable a Dios, porque esa vida la trae el Espíritu Santo a nosotros. ¿Está claro? ¿Se acuerdan del famoso texto cuando Santiago dice en el capítulo 2 sobre la fe y las obras? Bueno, sencillamente nos está diciendo que una fe que no produce obras, en otras palabras, una vida santa, no es una fe viva, sino una fe muerta. En nada mejor que lo que poseen los demonios según ese texto de la Biblia. Tremendo. Póngame atención. Cuando Santiago dice que la fe sin obras está muerta, está hablando de eso. Una fe verdadera que no produce una vida santa no es una fe viva, es una fe muerta. Para terminar el día de hoy, el carácter de Dios exige que haya santidad en la vida del cristiano. Cuando Él nos busca para salvarnos, nos busca para que tengamos comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cómo podemos tener comunión con Él si seguimos viviendo en las tinieblas? O sea que la santidad en consecuencia es indispensable para la comunión con Dios.
¿Se acuerda cuando David preguntaba en el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Equivale a decir, Señor, ¿quién puede vivir en comunión contigo? Y la respuesta que ofrece ese versículo, el Salmo 15, es el que vive una vida santa. El mismo David decía, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Porque inclinarse a la iniquidad equivale a desear lo malo, a amar el pecado. Vamos a orar. Papito Dios, de verdad que necesitamos este tema. Y yo ruego, sobre todo en esta semana de ayuno, que tú abras los ojos del entendimiento al estudiar este tema tan definitivo en la vida de los cristianos. Porque realmente tu palabra nos dice que el llamado es claro y contundente. Ahora, permítenos entender que esa santidad no la fabrico yo ni la produzco yo. Así como en mí no se produjo el nuevo nacimiento ni la regeneración, si solamente la pudo producir el Espíritu Santo, es lo mismo. Esa vida santa me la va a dar el Espíritu Santo en la medida en que yo me consagre a Dios, que yo me entregue a Él y que yo entienda esta verdad, que Dios me separó del pecado, es para que yo no viva más en Él. No tiene sentido que Dios nos haya apartado, rescatado, sacado de la esclavitud, de las tinieblas, para que nosotros sigamos viviendo en ellas. No tiene sentido, mi querido hijo de Dios. Ore a Dios esta mañana y dígale que realmente nosotros estamos llamados a vivir una nueva vida en Él, porque la única manera de tener comunión con Él, que es un Dios santo, es viviendo una vida santa y agradable a Él. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Síguenos edificando y gracias por hablarnos al corazón. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando de este interesante tema. Bendiciones para todos. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.